estaba mudito, no podía hablar. Muchas gracias, Susana, por las presentaciones. No sé por qué no me deja ahora. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Ricardo y al comité organizador por invitarme aquí a daros un poco la tabarra, ¿no? Explicándoos aquí mis historias. Y yo entendí que esto es una escuela para la gente que empieza, ¿no? Y quieren aprender un poco sobre el tema. Entonces mi charla de hoy tiene un poco de aspectos más fundamentales y os mostraré unos cuantos ejemplos de diferentes cosas que hacemos, ¿no? Entonces, dentro de lo que sería la temática, ¿no? La necesidad o lo que a mí científicamente me motiva para trabajar en este ámbito está basado básicamente en el tratamiento del agua. Y el agua, como todos sabéis que sois científicos, ¿no? Es el centro de todos los ecosistemas del planeta y es un elemento indispensable para la vida. Y eso es en cualquier ecosistema y en cualquier forma de vida conocida que tenemos ahora mismo conocimiento. Dentro de ese contexto, ¿no? Nuestro desarrollo humano y nuestras actividades industriales y del día a día resultan en la generación de diferentes tipos de contaminaciones o poluciones que afectan la calidad del medio ambiente. Y esto se traslada en una afectación directa a la calidad del agua. Este efecto de la calidad del agua, sobre todo de contaminantes emergentes, que son químicos y productos que hemos desarrollado durante el desarrollo industrial, que son de alta utilidad para nosotros, tienen impactos ambientales que son bastante graves y afecta a los ecosistemas tanto marinos como terrestres y a la vida de todo el planeta, afectándonos incluso a nosotros. Yo siempre digo que esto no es una cuestión solamente es sobre nosotros. Yo siempre apunto a que esto es una cuestión de futuro. Y está en nuestras manos, ¿no? el desarrollar procesos o tecnologías que nos ayuden a hacer un cambio o catalizar este cambio hacia una sociedad que es más verde y sostenible. Entonces, un planeta que dentro de la utilización de estas tecnologías nos permita utilizar de forma sostenible los recursos y mantener además la estabilidad de estos para el futuro y las futuras generaciones. Dentro de lo que es el agua es un elemento, pues como ya he dicho, es indispensable. Todo el mundo lo toma cada día, os tomáis un baño cada día, ¿no? Se utiliza para diferentes cosas, tanto sanitación como para beber. Y de hecho es el disolvente universal, ¿no? Es un elemento quizás que más utilizamos en nuestro planeta. Asegurar este recurso es de hecho uno de los retos definidos para el siglo XXI y está no solamente identificado por agencias nacionales aquí en Estados Unidos, sino todos los países consideran que el agua es un recurso importante. Inclusive las Naciones Unidas lo tienen incluido en sus Sustainable Development Goals, que son los retos que tienen que ser cumplidos antes del 2030. Lo que es interesante en este contexto es que muchas veces cuando hablas con la gente realmente no aprecia tanto el agua porque es una cosa que vosotros sabéis, el grifo, y sale directamente, ¿no? Y además es barata. Pero realmente el agua es el elemento que nos mueve cada día. Entonces, como decía antes, tenemos las posibilidades de continuar exprimiendo los recursos del planeta o hacer esa traslación hacia la utilización de recursos de una forma que diríamos más sostenible, ¿no? Sería una forma sostenible e intentar apartarnos de lo que sería este tipo de acciones que no son sostenibles. Desde aquí la pregunta, y yo siempre intento hacer esta pregunta para motivar a los jóvenes investigadores sobre todo, porque ahora ya con 33 años, Ricardo, ya uno ya empieza a ver, con mis canas en la barba y demás, ya joven, ya poco. Como científicos e ingenieros, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para contribuir al desarrollo de estas nuevas tecnologías? Cuando hablamos del agua y hablamos de la polución, realmente es un problema bastante complejo, ¿no? Y yo no soy un vendedor de humos ni de ilusiones y no voy a decir que la tecnología electroquímica es la solución perfecta para todo, porque no lo es. Pero cuando hablamos de la polución, existen diferentes retos y diferentes contaminantes. Y aquí estoy listando algunos, pero hay millones y millones y cada vez se descubren más. Por ejemplo, ahora uno de los que están despertando mayor interés son los compuestos perfluorados, ¿no? Los precursores del teflón. Tenemos diferentes tipos de contaminantes orgánicos, metales pesados en las aguas, que muchas veces vienen de los procesos de extracción y minería,
o poluciones de especies inorgánicas, por ejemplo, el caso del nitrato, que es comúnmente utilizado en fertilizantes. Y entonces diréis, bueno, pero nosotros tenemos agua que está bien. Bueno, sí, eso es cierto, existen tecnologías convencionales y son utilizadas, tratamientos biológicos, tratamientos de separación física, y normalmente estos están en unidades centralizadas de tratamiento de aguas, en plantas de tratamiento de aguas residuales y en plantas de tratamientos de agua potable. Y utilizan tecnologías de coagulación, tecnologías de filtración, ¿no? Tecnologías incluso de inactivación de bacterias con cloro o con luz ultravioleta. Y esas tecnologías han demostrado ser muy eficientes. Y hay tecnologías de estas que incluso se utilizan desde la época de los antiguos romanos, ¿no? Para garantizar la calidad del agua. El problema no es que estas tecnologías existan y no funcionen, porque funcionan. El problema está en que no son eficientes para ciertos contaminantes que son desarrollados por la evolución tecnológica de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, las tecnologías electroquímicas pueden aparecer como una alternativa, no solamente para la solución de estos contaminantes que son recalcitrantes y difíciles de eliminar, sino también aparecen como una alternativa para ser implementados como tecnologías de tratamiento descentralizado, por ejemplo, en regiones rurales donde puedas tener una unidad automatizada que funcione con energía solar y que pueda hacer un tratamiento de agua para garantizar que esa población que puede estar en un riesgo de exclusión o que no tiene la misma capacidad económica que pueda tener una ciudad, tengan acceso a una agua de calidad. Entonces, en este contexto, las tecnologías electroquímicas pues, son muy prometedoras porque son unidades que son pequeñas, son unidades que se pueden automatizar, son fáciles de utilizar, es básicamente un botón que tú la enciendes y la apagas, no requieren un mantenimiento exhaustivo ni una formación especial para operarlas, ¿no? Pueden ser controladas desde la distancia y no generan ningún tipo de residuos en un principio, ¿no? No adicionamos químicos y utilizan la electricidad para tratar este agua, ¿no? Entonces yo siempre digo que la idea aquí es que utilizamos la electricidad para limpiar el agua. Y esto yo cuando lo explico, ¿no? y sobre todo cuando hablas con gente que no es científica, la gente levanta la ceja así un poco y dice, este tío aquí me está hablando de electrocuciones. Yo he visto en millones de películas que el secador y la ducha no son buenos amigos, ¿no? La gente se electrocuta. Y bueno, realmente nosotros no es que queramos freír ni peces ni gente, ¿no? Nosotros queremos freír estos contaminantes y esto lo hacemos de una forma que es segura, mediante la utilización de la tecnología electroquímica. Básicamente, ¿no? Sería, y a mí me gusta llamarle Smart Technologies, ¿no? Como los smartphones, porque básicamente lo que tenemos es una unidad similar a un teléfono, ¿no? En el que, utilizando la electroquímica, podemos limpiar el agua. Y esto se utiliza en unidades diseñadas para contener electrodos, parecido a una batería, pero donde lo que fluye es el agua y eliminamos esos contaminantes que están presentes en este agua. Cuando yo hablo de electroquímica, especialmente a una audiencia general, me gusta definir de forma general también, ¿no? Que existen dos tipos de grandes familias dentro de lo que sería la electroquímica. Uno serían los procesos galvánicos, que son los con los que la gente por lo general está más familiarizado, que son reacciones espontáneas químicas que generan una corriente eléctrica y utilizamos. Y esto es lo que alimenta, por ejemplo, pues la batería del ordenador que estéis usando ahora mismo, la batería de vuestro teléfono, la batería de vuestro coche, y son muy, muy, muy útiles en el día a día. Pero luego existen otro tipo de procesos, que son los procesos electrolíticos, y estos son los que nos vamos a centrar a día de hoy. Los procesos electrolíticos son reacciones que de forma espontánea no ocurrirían, pero nosotros, haciendo que fluyan electrones a través de este set de electrodos, conseguimos que ocurran. Y esto nos permite una miríada también de procesos o aplicaciones de diferentes electrodos en función de la selección del material y la utilización o explotación de las propiedades electrocatalíticas características e intrínsecas de cada uno de estos materiales. Entonces, como podéis ver aquí, existen pues, muchos procesos relacionados con la utilización de estos electrones que fluyen a través de nuestras celdas electroquímicas, que pueden ser explotados para diferentes aplicaciones. Y en el día de hoy yo me voy a centrar un poquito en lo que sería la oxidación electroquímica y la reducción de oxoaniones para mostraros unos pocos ejemplos. Y si tenemos tiempo hablaré un poquito de procesos fotoasistidos o de fotoelectrocatálisis. De una forma general, intentando pues, cubrir los diferentes conceptos.
Y Manolo yo creo que él hablará también de otros procesos para completar también estas charlas y que sean de mayor provecho para vosotros. Entonces, como habéis visto, todos estos procesos unen diferentes conceptos científicos, no existe un solo cajón, y entonces hay que ser abierto a interaccionar con diferentes colegas de diferentes áreas para garantizar un avance que encuentre soluciones a problemas que son complejos. Entonces, ya vamos a empezar a hablar un poco de lo que serían estos procesos electroquímicos de oxidación avanzada, y os voy a presentar un poco los conceptos o fundamentales en los que se basan dichos procesos. Como hemos dicho antes, existen muchos tipos de contaminantes y ese tipo de tecnologías están principalmente basadas en el tratamiento de compuestos orgánicos. La idea principal es que lo que vamos a hacer aquí es electrogenerar in situ, ¿no? Utilizando estos electrones, vamos a generar especies que son oxidantes y principalmente lo que intentamos generar son los radicales hidroxilo. Los radicales hidroxilo son unos reactivos químicos, son unos oxidantes, que son muy, muy interesantes, principalmente porque es un oxidante muy fuerte, es el segundo oxidante más fuerte conocido después del flúor, y eso nos provee de unas oportunidades para degradar contaminantes orgánicos que otros oxidantes no serían capaces. Además, estos oxidantes no son selectivos, y pueden degradar cualquier tipo de orgánico. Esto puede ser un beneficio, puede ser un problema, dependiendo de la matriz de agua que tú tengas. Pero son capaces de degradar absolutamente todo, ¿no? Tienen una alta reactividad y además no generan residuos adicionales. Normalmente cuando utilizamos este tipo de oxidantes, lo que sucede es que los compuestos orgánicos se mineralizan, o lo que se refiere la palabra mineralización son incinerados a CO2 y compuestos inorgánicos o agua. Además tiene un tiempo de vida muy corto, unos 70 nanosegundos, lo que significa es que después de generarlo desaparece, no va a quedar en el agua, nadie lo va a consumir, como puede suceder, por ejemplo, con especies basadas en cloro. Los mecanismos de reacción de estas especies con los orgánicos normalmente están basados en reacciones de hidroxilación o de deshidrogenación. De este concepto hablaré un poquito más adelante. El proceso más común es el que se conoce como la oxidación anódica o la oxidación electroquímica y se basa en la reacción anódica. En estos procesos utilizamos un electrodo, un ánodo, que por lo general tiene un elevado sobrepotencial de evolución de oxígeno. Y esto favorece que durante el proceso de oxidación del agua, lo que vamos a formar van a ser los radicales hidroxilo, en vez de oxidar el agua formando oxígeno. Estos radicales hidroxilo se forman en la superficie del electrodo, y esto es un detalle muy importante y del que tenéis que ser conscientes. Debido a que esto se forma en una superficie heterogénea, la degradación de poluentes va a depender de la transferencia de masa o del transporte del compuesto que está en la solución hasta la superficie del electrodo. Y esto es un elemento que indica que nuestro proceso va a ser generalmente controlado por la transferencia de masa, va a depender de la difusión de especies, va a depender del diseño de un reactor electroquímico que favorezca este transporte, y también va a depender de qué tipo de compuestos van a llegar antes al electrodo. O sea, estos son detalles que son importantes a tener en consideración. Entonces, aquí este es un ejemplo de un trabajo que hicimos hace años ya, en el que utilizamos un compuesto químico que al ser oxidado por radicales genera luz. Es un compuesto quimioluminiscente. Y lo que podéis observar es que la parte que está iluminada en el set de electrodos, tenemos aquí un electrodo de platino, un electrodo de referencia, es precisamente el electrodo o el ánodo. Y podéis ver que esta ventana iluminada, que es muy bonita, ¿no?, está de hecho demostrando que estos procesos ocurren solamente en la superficie. Entonces, muchos de vosotros podéis preguntar, ¿qué es esto del overpotencial de evolución de oxígeno que me están contando, ¿no? Esto de aquí que os estoy mostrando sería una voltametría cíclica. Ya debéis haber visto en este ciclo diferentes de voltametrías cíclicas, ¿no? Pero básicamente lo que estamos viendo, ¿no?, sería la voltametría cíclica de agua de un electrodo convencional, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es que cuando hay un proceso de transferencia de carga, en este caso sería la reducción de hidrógeno, en este punto, ¿no?, lo que estamos viendo es que hay un incremento de la corriente en respuesta, porque hay un proceso que está transfiriendo electrones. Esta reacción de aquí, que es la que llamamos la evolución de hidrógeno, consiste en la reducción de agua.
En el otro lado tenemos lo que llamamos la evolución de oxígeno, que sería la oxidación del agua, para formar los electrones. Perdonad por la ecuación, que los electrones están al lado que nos toca. La evolución de oxígeno. Entonces, como podéis ver aquí, esta evolución normalmente ocurre cerca de 1,24 voltios, y esto es un valor que tenéis que estar familiarizados porque aparece en tablas de libros de química inorgánica y otros tipos de libros. Pero en el caso de electrodos que tienen un elevado sobrepotencial que definimos, las voltametrías presentan lo que se llamaría una ventana electroquímica mayor, ¿no? Los puntos definidos entre esta evolución de hidrógeno y evolución de oxígeno está desplazada y aumenta esta ventana electroquímica. Entonces, esta diferencia de potencial es lo que nosotros llamamos el overpotencial para la evolución de oxígeno, el sobrepotencial, ¿no? Dependiendo del sobrepotencial de los electrodos, ya existen varios, ¿no? Existe una clasificación que los define como electrodos activos o electrodos no activos. Y esto tiene que ver básicamente con la generación de las especies que son formadas y su reactividad. En el caso, por ejemplo, del platino, que sería un ejemplo de electrodo activo, favorece la conversión electroquímica, pero no favorece la completa mineralización. Y esto se debe básicamente a que los radicales que están formados con el platino generalmente están quimisorbidos en la superficie. Y estos superóxidos que se forman en la superficie no son tan oxidantes como el radical hidroxilo por sí mismo. En el otro lado, los electrodos no activos, donde el diamante dopado con boro sería el máximo exponente, ¿no? El estándar de oro, el ejemplo a seguir, sería un electrodo que permite la mineralización. Y esto se debe básicamente a que durante el proceso de oxidación de agua, la formación de estos radicales hidroxilo se encuentran fisisorbidos en la superficie del electrodo, lo que favorece una superior capacidad oxidante. Entonces, dicho esto, os voy a introducir otro proceso, que es el proceso basado en la química de Fenton, que también es un proceso muy interesante. La única limitación que tiene es que ocurre básicamente a pH 3, y vamos a explicar un poquito el porqué, que consiste en la reducción de oxígeno en el cátodo, en este caso es un proceso catódico, ¿no?, para formar peróxido de hidrógeno. Cuando formamos peróxido de hidrógeno, este peróxido de hidrógeno formado in situ puede ser aprovechado de diferentes maneras. Y una de ellas es mediante la reacción de Fenton, en la cual, añadiendo hierro 2 como catalizador de la reacción de Fenton, se favorece la formación de radicales hidroxilo. Y ojo aquí al detalle, estos radicales están en el bulk, ¿no? Están en la solución. Y eso permite una mayor reactividad y una mayor velocidad de degradación de contaminantes. Esta reacción cinética es una reacción muy rápida. Entonces, una vez se utiliza esto, ya he mencionado que el hierro 2 se utiliza como un catalizador de esta reacción, y es básicamente porque existe una reacción que se llama Fenton-like, en la cual el hierro 3, que se ha formado de la reacción de Fenton como resultado del producto, ¿no?, se puede regenerar mediante esta reacción. Esto quiere decir que en un proceso convencional sin electroquímica, de nada. Nosotros podríamos añadir peróxido de hidrógeno, podríamos añadir hierro, y esto ocurriría de la misma manera. La ventaja que tenemos con el proceso electroquímico son varias, hay varias ventajas. Una de ellas es que evitamos el transporte y manipulación de un químico oxidante peligroso como es el peróxido de hidrógeno. Otra es que con la aplicación de una corriente podemos definir exactamente qué cantidad de peróxido de hidrógeno queremos formar para formar exactamente aquella necesaria y no formar un excedente que tenga que ser eliminado a posteriori. Y la tercera, y quizás una de las más importantes, es que si os fijáis aquí en las cinéticas de las reacciones, esta reacción de Fenton-like es bastante más lenta que la reacción de Fenton. Entonces se convierte en una reacción limitante y define la velocidad de degradación del proceso. Sin embargo, en el proceso electroquímico podemos favorecer esta recuperación por la reducción catódica del hierro, la cual es muchísimo más rápida y nos permite utilizar una menor cantidad de hierro y además favorecer la cinética del proceso. Esta de aquí sería la reacción de Fenton en el bulk, pero también tiene otra ventaja adicional, y es que el ánodo también puede hacer cosas. Entonces, seleccionando el tipo de ánodo que nosotros queramos, por ejemplo, un ánodo para electrochemical oxidation, podemos tener una doble generación de radicales heterogéneos y en el bulk para tratar los poluentes. Una cosa que mencionaremos más en detalle a posterior es que la utilización de radiación
ultravioleta puede favorecer también la degradación de algunos compuestos por fotólisis directa o reacciones fotolíticas inducidas, en el caso del proceso de Fenton, de complejos que se forman con hierro, de los que hablaré más tarde. Entonces voy a mostraros aquí un ejemplo, ¿ok? Y este ejemplo es un ejemplo básico de un tratamiento de un contaminante orgánico, que es un farmacéutico, cloranfenicol. Y aquí estamos presentando lo que sería el carbono orgánico disuelto, que es una medida del contenido de orgánico del carbón en una solución, y respecto al tiempo de electrólisis. Las diferencias que estáis viendo aquí sería para un proceso de oxidación electroquímica, arriba con la utilización de un electrodo de platino, en el cual no existe ninguna remoción de carbono orgánico, no hay mineralización, y la otra sería la del BDD, que sí se observa una degradación. Entonces ya estamos viendo aquí una diferencia bastante sustancial entre lo que sería el electrodo activo y el electrodo no activo. En el siguiente caso aquí estoy mostrando con ese mismo electrodo el proceso electrofenton. Y entonces vemos que independientemente del electrodo utilizado, el proceso electrofenton es capaz de eliminar este contenido orgánico y elimina pues prácticamente hasta un 80%. Lo que es interesante ver aquí es que vemos una curva que desciende rápidamente y sutilmente alcanza un plato. Esto se debe a que durante el proceso de degradación de compuestos orgánicos, como por ejemplo el cloranfenicol, los anillos aromáticos se rompen por el proceso de hidroxilación y forman moléculas lineales que son más difíciles de eliminar. Y muchas de estas forman inclusive complejos con el hierro, lo que limita el avance de la reacción de Fenton. Por eso se alcanza este tipo de plato. Pero estos complejos que se forman con el hierro pueden ser fotodegradados. Y el proceso fotoelectrofenton, que es el que se está mostrando aquí, alcanza una mineralización prácticamente completa para ambos dos casos. En el caso del proceso solar, que utilizamos la luz del sol en vez de una lámpara, que es más sostenible y más amigable con el medio ambiente y de momento es gratis, ¿no? Alcanzamos una eliminación completa muchísimo más rápida. Y esto se debe a que estos procesos fotolíticos, igual que el proceso electroquímico está controlado por la aplicación de corriente, el proceso fotoquímico está controlado por el delivery, ¿no? de fotones, cuántos fotones llegan por segundo. Y la radiación solar da muchos más fotones que una lámpara. En esta gráfica de aquí estoy mostrando lo que sería la degradación cinética de estos contaminantes y podéis ver que sí, aunque el platino no era capaz de degradar, sí que es capaz de degradar. Esto es lo que llamamos una conversión electroquímica. Y este es el comportamiento típico de electrodos activos. En cambio, el BDD tanto mineraliza como degrada, que sería el comportamiento del electrodo no activo. Pero dejadme que os destaque por un momento el proceso electrofenton, en el cual estáis viendo que el tiempo de degradación es muchísimo más corto. Estamos hablando aquí de unos 20 minutos respecto a unos 360 minutos para el BDD. Y esta diferencia tan abismal se debe básicamente a que los radicales hidroxilo son diferentes. En un caso son heterogéneos y estarían controlados por la transferencia de masa a la superficie del electrodo del poluente para ser degradado, y en este caso los radicales hidroxilo están en la solución, por lo tanto presentan una mayor availability, ¿no? o disponibilidad. Pero el problema que tiene la reacción de Fenton es que está limitada a un pH 3, por lo tanto solamente sería realmente aplicable para efluentes que sean ácidos, mientras que los procesos electroquímicos de oxidación avanzada, utilizando electrodos de elevado sobrepotencial, permitirían hacer este tratamiento en cualquier rango de pH entre 2 y 10. Entonces, aquí hablando del proceso de degradación, ¿no? Y este es un trabajo del que le tengo mucha estima, que lo hice con Ricardo, además, estoy mostrando la degradación del ácido ftálico, ¿no? Y como podéis ver, los procesos de hidroxilación y de deshidrogenación generan rupturas de cadenas de carbono y finalmente la ruptura de los anillos aromáticos formando ácidos carboxílicos, que son estos precisamente los que forman complejos con el hierro y limitan la degradación. Esto se ocurre con diferentes tipos de moléculas, inclusive el cloranfenicol, y como podéis ver son relativamente parecidos.
Desde el punto de vista de químico es muy interesante ver qué tipo de reacciones ocurren, cuáles son los caminos preferenciales, pero desde el punto de vista de ingeniería muchas veces la pregunta que surge es ¿por qué te interesa esto? ¿Para qué estás haciendo esto? Si lo eliminas, lo eliminas. No tiene mayor relevancia para mí. Yo, como os han comentado al principio, soy una persona bastante multidisciplinaria y aunque soy químico e ingeniero de materiales, yo trabajo de profesor en el departamento de ingeniería ambiental, ¿no? Entonces es un poco una hibridación extraña y eso me permite hablar diferentes lenguajes, ¿no? Con diferente gente. Entonces mi trabajo a veces consiste en convencer a los ingenieros de por qué es importante entender los aspectos fundamentales y estos mecanismos de reacción, ¿no? Entonces la forma de convencer a un ingeniero es entendimiento fundamental. Lo que implica es que me va a ayudar a hacer el proceso más verde en el sentido de ahorrar dinero, ¿no? Y ese verde, yo siempre insisto, es un verde común en cualquier país. No importa en qué país estés, el verde está tanto en los billetes de dólar como los de euro, como los pesos mexicanos o en cualquier otro tipo de currency, ¿no? Entonces, vamos a hablar un momento, ¿no? de este proceso fotolítico que había mencionado antes, ¿no? En la formación de ácidos carboxílicos que forman complejos con el hierro y que son difícilmente removidos por la acción del radical hidroxilo en el electrodo de BDD o por el proceso Fenton por sí mismo. Entonces, esto de aquí correspondería al proceso foto, ¿no? Cuando formamos estos estables complejos de hierro, que es un metal, los ácidos carboxílicos, muchos de ellos dicarboxílicos, son ligandos que se coordinan a estos centros metálicos. Cuando nosotros irradiamos con energía ultravioleta, lo que favorecemos es un tipo de reacción que se llama de transferencia de carga del ligando al metal, que consiste en la rotura homolítica de este ligando, por lo que significa que el hierro consigue un electrón, le roba un electrón a este ácido, ¿no? Y el ácido pierde un electrón. Esto favorece el proceso por la regulación electrónica de la ruptura o mineralización de esos ácidos carboxílicos, lo que favorece la degradación o mineralización de la solución, pero también regenera el hierro 2. O sea, es una vía alternativa de regeneración del catalizador de Fenton que propaga y además mineraliza. Entonces, entendiendo este proceso en la big picture, ¿no? Puede favorecer la economía del proceso. Aquí estoy mostrando un colorante, diazo, en el cual estamos haciendo un tratamiento fotolítico, UVA, ultravioleta, ¿no? Con luz ultravioleta, y aquí no hay mineralización ninguna, porque estos compuestos son muy fotoestables. Entonces aquí hacemos el proceso electrofenton y el proceso fotoelectrofenton, y muestra comportamientos parecidos a los indicados anteriormente para el otro compuesto orgánico. Entonces, en este caso de aquí, hacemos aplicamos electrofenton por 60 minutos y paramos la aplicación de corriente. Entonces, lo que estáis viendo es que hay un pequeño diferencial aquí de eliminación, porque queda un remanente de peróxido de hidrógeno que es consumido, pero una vez es consumido, todo este intervalo ya es lineal, es un plató, no hay eliminación. No hay corriente, si no hay corriente no hay generación de radicales hidroxilo en el ánodo y no hay generación de peróxido de hidrógeno para la reacción de Fenton en el cátodo. Por lo tanto, no hay degradación ninguna. Y este de aquí sería el perfil de evolución del ácido oxálico, que es este que os he mostrado anteriormente en el mecanismo de fotomineralización o fotodescarboxilación. Y podéis ver que para el proceso electrofenton se acumula y difícilmente es eliminado, y para el proceso fotoelectrofenton se acumula y es rápidamente eliminado por esta reacción de fotodecarboxilación. En este caso vamos a hacer aquí lo mismo, ¿no? Intentando entender cómo el sistema funciona. Y lo que vamos a plantear es que vamos a parar la aplicación de corriente y en el momento en que paramos la aplicación de corriente vamos a aplicar luz. Entonces, por 30 minutos aplicamos corriente, paramos y se elimina parte del carbono orgánico disuelto. Y esto se debe a que se ha formado ya ácido oxálico y esa parte fotolítica es la encargada de eliminar por fotodecarboxilación ese remanente. Si esto lo hacemos a diferentes tiempos, podéis ver cómo podemos incrementar este grado de eliminación de la carga orgánica en la solución. Pero lo que es más importante, y quiero llamar vuestra atención, es que en este caso de aquí, que conseguimos la completa eliminación, estamos hablando de que por 120 minutos aplicamos corriente con nuestra fuente de alimentación para el proceso electroquímico y que entonces solamente requerimos 120 minutos más para fotolizar el compuesto. Lo que significa que
En diferencia al proceso fotoelectrofenton por sí mismo, en el cual hemos estado aplicando continuamente luz y electricidad para el power supply durante todo el proceso, en este caso solamente necesitamos una menor cantidad de energía para alcanzar el mismo resultado. Inclusive esta parte que está dirigida por la fotólisis puede ser cumplida simplemente con la irradiación solar de la luz natural. Por lo tanto, podríamos reducir, entendiendo el sistema, el consumo energético de la aplicación de corriente a utilizar solamente 2 horas respecto a 6 horas, que es un consumo considerable. Aquí es donde entran, por ejemplo, puntos de vista tecnoeconómicos, ¿no? Y nosotros también hacemos análisis tecnoeconómicos para evaluar cuál sería la oportunidad o oportunidad de mercado para implementar tecnologías electroquímicas. Y en este caso evaluamos el tratamiento de atracina, que es un pesticida muy común que se encuentra en aguas subterráneas, cuyo límite de concentración máxima para consumo humano recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 1,5 ppb. Pero se encuentra por lo general en concentraciones de 3 ppb o incluso superior. Entonces, aquí planteamos la instalación, ¿no?, en un área rural de una unidad electroquímica que se encargue de precisamente degradar este compuesto que está presente en el agua. Hicimos una evaluación de cuál sería el coste. Entonces, las lecciones que aprendemos de este análisis tecnoeconómico, ¿no?, es que el coste de propiedad, de tener esta unidad en tu casa anual, depende no solamente del proceso que estás utilizando, que en este caso lo comparamos contra un proceso de absorción, que puedes ir y comprarlo para instalarlo en tu casa en cualquier supermercado, con el proceso electroquímico. Pero el proceso electroquímico depende mucho de la constante cinética del proceso. Otra lección que aprendimos es que dentro de lo que sería el coste de capital de la inversión para comprar estas unidades, depende también mucho, y uno de lo que digamos en inglés es el cost driver, es el coste del electrodo. El electrodo, si puede ser reducido su coste en 10 veces o 100 veces, puede ampliar muchísimo la competitividad del coste de estas unidades y hacerlo que sea un producto comercialmente más interesante. Por lo que en términos de investigación, ¿no?, encontrar materiales electrónicos más baratos o más eficientes es una necesidad. Y aparte, otra necesidad sería el desarrollo, ¿no?, de sistemas que sean más eficientes y más selectivos. Porque, como he mencionado antes, el radical hidroxilo no es selectivo. Y si tenemos una matriz compuesta con diferentes contaminantes orgánicos en diferentes concentraciones, al radical hidroxilo da igual cuál es tu objetivo. Él va a degradar cualquier compuesto orgánico que esté en solución. En este sentido, y aquí voy a ir un poco más rápido porque me estoy quedando sin tiempo, nosotros hemos estado trabajando en nuestro grupo en el desarrollo de materiales que sean basados en diamante dopado con boro, pero muchísimo más baratos. Y hemos conseguido hacer electrodos nano habilitados en los cuales podemos reducir el coste de manufactura en más de 1000 veces. Otro de los aspectos que también es interesante prestar atención, ¿no?, es que aunque nosotros vemos en la literatura que muchas veces estos procesos son muy prometedores, cuando intentamos trasladarlos a situaciones reales, vemos que existen una cierta disparidad entre las concentraciones que se encuentran en la naturaleza, que serían estas barritas verdes, respecto a las que normalmente se reportan en trabajos. Y estas diferencias logarítmicas que representarían diferentes órdenes de magnitud de diferencia en la concentración testada en el laboratorio y la concentración real encontrada en la naturaleza, pueden tener efectos drásticos en lo que sería la eficiencia del proceso y el coste energético. Porque es importante recordar, como he mencionado antes, por ejemplo, en el caso de la oxidación electroquímica, el proceso está limitado por transferencia de masa y va a depender de la concentración del contaminante. Eso ya sin mencionar, ¿no?, la falta de selectividad de muchos de estos electrodos. Para solucionar uno de estos problemas, una de las investigaciones que estamos intentando desarrollar en nuestro laboratorio se llaman estos electrodos que llamamos trap and zap, en los cuales intentamos atrapar de forma selectiva, ¿no?, el contaminante, que en esta figura estaría representado por bolitas, excluyendo las cosas que no nos interesa que nos consuman nuestros radicales o nuestros electrones en el proceso de transformación. Y entonces, una vez ha sido absorbido, podemos transformarlo, lo que significaría que mejora el proceso en términos de selectividad, supera limitaciones de transferencia de masa y además puede mejorar la eficiencia del proceso. Y eso se puede hacer en un principio de diferentes maneras, basados en procesos de interacciones químicas selectivas o en procesos de separación física.
Y muchos de ellos se pueden basar también en ideas de biomimicry, ¿no? Imitando la naturaleza. Cuando hablamos de tecnología, nosotros aquí en nuestro grupo hablamos mucho de Technology Readiness Level, cuál es el estado de la tecnología para su traslación a la comercialización. Y aunque no voy a hacer mucho hincapié, porque después en las sesiones que tenéis después, doctor Ignacio González hablará de estos sistemas para la industria. Aquí podéis ver pues, algunos intentos que nosotros hemos hecho con escalados, con celdas mayores y con utilización de energías renovables. Entonces, en los últimos minutos que tengo 10 minutos, quiero hablar rápidamente de otro proceso que sería, por ejemplo, un proceso de reducción para controlar y gestionar el nitrato. El nitrato es un contaminante inorgánico, es un ion inorgánico y es uno de los contaminantes que generalmente es reportado como más frecuente en las violaciones de parámetros de calidad del agua. Y este contaminante tiene un origen principalmente antropogénico, o sea, viene del hombre, de la utilización de fertilizantes en áreas rurales, en la cultivación de pues, vegetales y otros alimentos. La presencia de nitrato en el agua es indeseada porque puede producir lo que se llama el síndrome del bebé azul, que está asociado a una falta de transporte de oxígeno y puede incluso, ha sido recientemente asociado con diferentes tipos de cáncer y efectos en la tiroides. Lo que nosotros, el tratamiento de agua, estaríamos intentando hacer, ¿no? Es una reducción selectiva del nitrato para formar nitrógeno. Y aunque esto en esta imagen se puede ver muy sencillo, los que sois químicos sabéis que el nitrógeno tiene diferentes especies y estados de oxidación, los cuales cuando se hace una representación de Frost-Edgeworth, en función de las energías libres, podéis ver que diferentes especies nitrogenadas son estables en diferentes rangos de estados de oxidación. Por lo tanto, este sistema aquí, simplista, realmente es un sistema bastante más complejo. Entonces, existen diferentes etapas en este proceso de reducción y voy a llamar la atención, por ejemplo, en este caso, para la etapa limitante, para que veáis que no son sencillas, ¿no? Cuando estamos hablando de esta reducción electroquímica, cabe destacar que un proceso elemental, normalmente electroquímico, envuelve la transferencia de un electrón por etapa. Y en el caso de la reducción simple de nitrato a nitrito, que puede parecer muy sencilla, ya es un sistema en el que tenemos un tipo de mecanismo que llamamos ECE, electroquímico, químico, electroquímico, que son tres reacciones consecutivas, las cuales son rápidas estas dos de aquí al final y la primera es lenta, por lo cual parece una transferencia directa de dos electrones. Pero este tipo de reacciones ocurren a todo lo largo del mecanismo hasta llegar al punto, que sería el punto de inflexión, que va a definir en qué sentido se dirige o decanta esta selectividad de nuestro proceso para la formación de nitrógeno, por ejemplo, o para la formación de amonio. De norma general, los electrodos más utilizados o más estudiados en la literatura son básicamente el platino y el paladio. Y estos son estudiados porque son elementos que son muy estables, son electrocatalizadores muy conocidos para diferentes aplicaciones y se justifica por el hecho de que los orbitales los niveles de energía de los orbitales de estos elementos se encuentran muy cercanos a los LUMO antibonding del nitrato. Y eso favorece la primera inyección electrónica, que es una inyección desfavorable para la reducción del nitrato. Sin embargo, existen también alternativas que son más abundantes. Y esto básicamente se define por dos aspectos principales. Uno es un aspecto económico, porque el platino es un elemento muy caro y vamos a ponerlo a tratar en agua. Si ya a veces roban cables de cobre, que no van a robar que tengan platino, que vale mucho más, ¿no? Y luego por el hecho de que no es sustentable y es un elemento que se encuentra limitado. Es un elemento que se llama en peligro de extinción. Entonces, la transición a otros elementos que puedan tener comportamientos similares y que sean más baratos es bastante promisorio. Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Se puede utilizar o aprovechar la escala nano para favorecer o enaltecer actividades electrocatalíticas, o también inclusive diferentes elementos pueden ser utilizados y evaluando su selectividad y su cinética. Entonces, en esta representación de aquí exploramos diferentes elementos que están en el cuarto periodo de la tabla periódica, que son más abundantes, son más baratos que el platino en diferentes órdenes de magnitud
Y además, de forma muy interesante, os estoy mostrando aquí el platino, ¿no? Hay elementos que son incluso más rápidos cinéticamente para la reducción del nitrato y que además pueden ser incluso más selectivos para la formación de nitrógeno, que sería nuestro objetivo. Procesos en superficie pueden ser evaluados de diferentes maneras para gestionar y evaluar las capacidades catalíticas de diferentes electrodos, como por ejemplo por Scanning Electrochemical Microscopy, o podemos evaluar también diferentes procesos, en este caso sería aplicaciones diferentes en la superficie para eliminar formaciones de biofilms, de suciedad biológica. No voy a perder mucho tiempo porque tenemos simplemente 5 minutos y quería hablar rápidamente de procesos fotoelectrocatalíticos también. Entonces, como veis aquí, en el caso de los procesos fotoelectrocatalíticos, son bastante parecidos a los procesos fotocatalíticos definidos en los años 70 por el grupo de Honda y Fukushima, en el cual se utiliza un semiconductor con una valencia de banda llena y una banda de conducción vacía, en la cual por la irradiación de luz ultravioleta podemos favorecer la transición de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, generando lo que se llama los dos portadores de carga, el electrón y el hueco. El hueco es un elemento que es altamente oxidante y puede oxidar el agua para formar radical hidroxilo y puede ser utilizado para degradar bacterias, inactivar bacterias o degradar compuestos orgánicos. Pero además el hueco también es oxidante por sí mismo y puede hacer la misma función. El factor limitante del proceso fotocatalítico es que esta reacción en la que se forman los portadores de carga genera un estado excitado que no es estable y tiende a volver a su estado fundamental por la recombinación. Por lo tanto, esta actividad o este quantum yield suele ser baja y requiere altas superficies, por lo cual normalmente se tiende a utilizar nanopartículas para mejorar esta eficiencia de proceso. En el caso de la aplicación fotoelectrocatalítica, se basa en el mismo principio, pero por la aplicación de una corriente anódica podemos eliminar esta reacción de recombinación. Y no voy a explicar mucho detalle porque ya he visto ahí en la presentación de esta mañana que la semana que viene vais a tener gente hablando específicamente de estos procesos fotoelectrocatalíticos. Pero esta aplicación de corriente anódica básicamente limita el avance de la reacción de recombinación y mejora la eficiencia del proceso. Los procesos fotoelectrocatalíticos pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones ambientales, como generación de energía, para solventar problemas con el cambio climático, por ejemplo, la captación de CO2 para generar recursos o tratamiento de aguas. Y yo voy a presentaros un tratamiento de agua muy rápidamente y muy brevemente. Consiste en procesos de desinfección. Y en este caso, estoy hablando de un tratamiento de cloración, que sería un tratamiento común y fue implementado en Estados Unidos en los años, en el siglo XX, y que aumentó la capacidad o la vida, ¿no? El tiempo de vida de los americanos en 16 años por la cloración del agua. Pero la cloración del agua tiene como problema la formación de compuestos organoclorados que puede generar enfermedades asociadas al cáncer durante un consumo crónico de estos compuestos. Evidentemente la gente no se muere con 16 años, ¿no? Debido a estos tratamientos, pero sí que puede tener a lo largo plazo la consecución de formación de compuestos carcinogénicos. Esto quiere decir que no existe una panacea o solución perfecta para todo, pero en el contexto de la electroquímica, la fotoelectrocatálisis es muy interesante. Y este ejemplo es un trabajo que hicimos en colaboración con unos colegas de Perú. Y Perú, como vosotros sabéis, que es vuestro país vecino, es un país de 32 millones de habitantes, el cual 3 millones de ellos no tienen acceso a agua y 8 millones tienen acceso limitado a sanitación. Esto refleja un 34% de la población con un problema de acceso al agua. Los procesos fotoelectrocatalíticos pueden ser una solución para punto de uso que puedan favorecer el acceso a este agua de consumo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue diseñar una especie de pequeña cantimplora para uso personal basada en procesos fotoelectrocatalíticos, en el cual tenemos una fuente de luz LED y un fotoánodo formado por nanotubos de dióxido de titanio que se introduce dentro de un reservorio que actúa como cátodo externo. Entonces, estos nanotubos son excitados con la luz y con la aplicación de una pequeña corriente, muy pequeña, menor de 5 miliamperios,
conseguimos la inactivación de bacterias. Y en esta figura de aquí os estoy enseñando los cultivos para un tratamiento de fotólisis con la luz, que no inactiva prácticamente nada, fotocatálisis, que inactiva muy poquito, electrocatálisis, que sí que tiene cierta actividad, y fotoelectrocatálisis, que consigue una completa inactivación de bacterias con 5 logaritmos de inactivación, normalmente se requieren 3 para consumo, en tan solo 10 segundos. O sea, sería un sistema en el que podrías coger agua, meterlo en una cantimplora, cerrarlo durante 10 segundos y tener agua lista para beber. Y lo de los 10 segundos es importante porque cuando uno quiere consumir algo, lo quiere ya de forma inmediatista y entonces no se puede plantear un tratamiento que requiera 2 horas de tratamiento para ser consumido. También hicimos esos tratamientos con un agua real y también observamos una inactivación en vez de 10 segundos, 30 segundos, básicamente por la presencia de otros compuestos que reaccionan con los radicales hidroxiloformados. Y para acabar, ya estoy acabando, me queda un minuto, voy a extenderme un poquito más, ¿no? Existen otras alternativas, otros fotocatalizadores que pueden ser incluso más baratos que el dióxido de titanio y líneas de investigación que pueden ser muy interesantes, es intentar formar nanoestructuras o microestructuras que simulen comportamientos que están ya optimizados en la naturaleza, por lo que llamamos la biomimicry, ¿no? Con formas que puedan favorecer, por ejemplo, la absorción de fotones o la maximización de la utilización de los fotones que han sido transmitidos desde una fuente de luz. Entonces, como final mensaje para vosotros, me gustaría simplemente destacar, si recordáis de esta charla, que recordéis esto, ¿no? Que las tecnologías electroquímicas son pequeñas y compactas, que son fáciles de utilizar en un sistema on-off, no utilizan químicos, pueden convertir contaminantes en cosas inocuas y se pueden utilizar fuera de la red de distribución de agua y de la red eléctrica. Pero todavía tenemos mucho trabajo para hacer, y entonces la gente joven como vosotros, entusiasmadas por la ciencia, son las que es necesaria para que estas tecnologías avancen. Y básicamente sobre mi grupo, decir que estamos localizados en Arizona State University. Nosotros estamos encantados de recibir gente para trabajar con nosotros. Tenemos laboratorios de última generación con equipaciones modernas. Somos una universidad destacada y nuestra filosofía ataca problemas desde puntos de vista fundamental y aplicado, por lo que tenemos espacio y sitio para cualquier persona que tenga interés en crecer profesionalmente y desarrollar pensamientos críticos. Dicho esto, muchas gracias a todos y gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que tengáis, yo estaré encantado de responderla. Entonces, Ricardo, te veo ya estás listo aquí para saltar al ruedo. Si no, está Susana o Cristian, que son los chairman, así que ellos tienen Okay. Sí, bueno, de mi parte, muchas gracias, Sergi, por la presentación. Y ahora damos a continuación a la ronda de preguntas. Fernando dice, hola Sergio, muchas gracias por tu excelente presentación. Quisiera saber cuál es la estabilidad de un BDD, cuál sería la dimensión típica de un electrodo que haría falta para un dado efluente y dónde se pueden conseguir estos electrodos BDD más baratos de los que hablaste en tu presentación. Hombre, son muchas preguntas, ¿no? A ver, vamos a ir. El tamaño de la estabilidad del BDD, por lo general, está reportado que tienen tiempos de vida superiores a 10 años. Dependiendo del sustrato, hay que ir con cuidado también a la hora de hacer las instalaciones, porque muchas veces utilizan sustratos de sílica y la sílica es como un cristal, se pueden romper. Entonces, si lo rompes, pues la has liado parda, que se diría en español de España, porque es un material muy caro. Pero por lo general, una vez está montado, son bastante estables. Nosotros hemos visto que no tiene riesgos de formación de biofilms en la superficie, los remueven perfectamente y son muy, muy estables. Respecto a la dimensión típica del electrodo, eso, dado un efluente, eso va a depender de cada efluente, ¿no? Cada efluente tiene su propio origen, como se dice mucho, cada uno es de su padre y de su madre. Hay que saber muy bien qué tipo de efluente uno está tratando, de qué rangos de composición general va a tener ese efluente. No es lo mismo un efluente industrial que un efluente doméstico. Ese tipo de variables tienen que ser estudiados, ¿no? Es ahí donde entrarían muchas veces lo que hacen las consulting companies, de que intentan entender cuál es el problema que tienes y definir la solución. También va a depender el tamaño del volumen que tú estés tratando y de cuán rápido lo quieras tener tratado, ¿no? Porque los procesos electroquímicos dependen de la superficie electródica, entonces va a haber una definición por
una relación entre superficie de electrodo disponible y volumen solución tratada, y eso también va a afectar tu tiempo de tratamiento, ¿no? Todo depende de factores de diseño. Eso sería una cuestión más de su escalado. Si es bien cierto, yo soy más partidario, más que crear un superelectrodo de dimensiones enormes, tener unidades pequeñas, compactas, conectadas en serie, en las cuales aprovechas mejor ese tratamiento. Y la otra pregunta es esos electrodos más baratos. Bueno, esos electrodos más baratos tenemos una patente que hemos sometido y esos son electrodos que estamos desarrollando ahora mismo. O sea, comercialmente no están disponibles. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta de James. Dice, hola Sergio, ¿los procesos Fenton o electrofenton cuentan con aplicaciones para drenajes ácidos de mina, pH cercanos a 3? ¿O cuál sería la mejor opción para tratarlos? ¿Para tratar qué? ¿Para tratar los ácidos de mina? No se lo dicen, ¿sí? Sí, a ver, cualquier efluente que sea a un pH ácido y que se pueda utilizar los procesos Fenton no tendría ningún inconveniente en ser aplicados. Los efluentes de mina muchas veces lo que tienen son residuos, más que residuos orgánicos, son inorgánicos. Entonces, aquí en este sentido, el proceso Fenton dependería de cuál es el objetivo que tú tienes de oxidar el qué, ¿no? Recientemente he leído un trabajo que creo que era del grupo de Olivier Lefebvre, en el que estaban hablando de utilización para eliminación de compuestos que tienen sulfuros de diferentes minas. Pero utilizando procesos Fenton, que es una aproximación diferente, un trabajo muy interesante que recomiendo, pero basado en el pH, cualquier cosa que esté a pH 3, que tenga una cantidad orgánica considerable que tú quieras eliminar por un proceso Fenton, yo creo que debería ser aplicable. El problema es cuando el pH no es pH 3, ¿no? Si tú tienes un gran volumen a pH 7, ¿no? Tienes galones por litro, galones por minuto que están circulando, tú no puedes acidificar un volumen de 1000 litros por minuto a pH 3, luego neutralizarlo a pH 7, porque el consumo de ácidos y bases va a escalar el coste de tu operación muchísimo y luego además tiene implicaciones como la adición de sales que puede incrementar el TDS, el Total Dissolved Solids, en tu solución por encima de los niveles permitidos. Entonces, esa es la problemática principal. Bien. La siguiente pregunta de Kevin pregunta, ¿cuál sería el criterio para definir el onset de los potenciales de acuerdo a las características del electrodo? Y si los Pues potenciales... Perdón. El onset es una propiedad intrínseca de tu electrodo, o sea, tú eso lo vas a medir. Si la pregunta es dónde lo quieres medir, pues evidentemente el onset depende del pH de tu solución, pero lo que estamos evaluando, ¿no?, es el sobrepotencial de evolución de oxígeno. Y ese sobrepotencial también se traslada, ese potencial de evolución de oxígeno se traslada en ambos casos, en la misma dirección. Entonces, el sobrepotencial, de forma general, yo diría que, y esto tendría que volver a mirarlo y comprobarlo, ¿no? Yo diría que se mantiene igual, independientemente del pH. El valor del onset sí que cambia, pero la diferencia se mantiene. Bien, y la última pregunta de Marcela que dice, hola Sergio, muy interesante tu presentación y la aplicación del sistema para inactivación de bacterias. En la destrucción de bacterias muchas veces se liberan endotoxinas que son perjudiciales para la salud humana. En este sentido, ¿se puede evaluar la presencia de estas endotoxinas una vez inactivadas las bacterias? ¿Cómo podría superarse este inconveniente? No, eso también es una muy buena pregunta, ¿no? Eso, por ejemplo, es el caso de muchas veces de las microcistinas y otras cianotoxinas, ¿no?, que en el momento de la disrupción de la célula normalmente pueden generar este tipo de toxinas. Estas toxinas también son degradadas muchas veces por los radicales hidroxilo. Entonces, es una muy buena pregunta y eso tendría que ser evaluado con experimentos más largos y detallados en análisis. Pero vamos, yo invito a Marcela, si ella está interesada en hacer eso, nosotros tenemos la capacidad de medirlo. Simplemente va a requerir tiempo y una fuente de dinero para realizar esa investigación. Muchas gracias, Sergi, por tu presentación. No, muchas gracias a todos y bueno, muy buenas preguntas. Muy interesante. Gracias.
Bueno, continuamos con la presentación de Manuel Rodrigo. No sé si está Yeray por ahí. Sí. Adelante, Yeray. Bueno, yo voy a presentar a Manuel Rodrigo. Es doctor por la Universidad de Valencia en el año 97. En el 1996 se incorporó a la Universidad de Castilla-La Mancha como profesor ayudante doctor. En el 2000 obtuvo la plaza de profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y empezó a trabajar con electrocoagulación de aguas residuales y también en celdas de combustible PEM de alta temperatura. En el año 2009 ganó la cátedra en Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha y su investigación ha estado basada principalmente en la producción electrolítica de agentes oxidantes con aplicaciones ambientales, la remediación de suelos contaminados utilizando tecnología electrocinética y la celda de combustible microbiológicas. Es autor de más de 400 publicaciones en revistas de referencia, ha publicado 15 libros y tiene más de 80 informes para empresa. Además, posee 5 patentes. Actualmente es presidente electo de la División 5 de la ISE, que es Ingeniería y Tecnología de los Procesos Electroquímicos, de la cual fue vicepresidente en el periodo de 2015 a 2016. Fue editor de la revista Journal of Electrochemical Science and Engineering desde el 11 hasta el 16 y actualmente pertenece al consejo editorial de las revistas Separation and Purification Technology, Journal of Hazardous Materials y Journal of Applied Electrochemistry. Además, ha sido mi jefe durante varios años, así que además de ser un gran científico, es una persona excepcional. Así que es un orgullo y un placer presentarlo. Así que cuando él quiera. Muchísimas gracias, Yeray. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien, verdad? Fabuloso. Pues muchísimas gracias, Yeray. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, porque creo que es algo realmente interesante. Disponer ahora mismo de acceso a 125 investigadores, supongo que de distintos niveles, gente más joven, gente más mayor, con interés en tecnología electroquímica, pues es algo realmente importante. ¿De acuerdo? Máxime los tiempos en los que nos encontramos, en los que pues, los eventos físicos, el juntarnos de tú a tú, pues es desgraciadamente complicado. Y bueno, pues vamos a aprovechar la oportunidad para comentaros. Voy a intentar compartiros mi pantalla y vamos a ver si ¿veis mi pantalla ahora mismo? Sí, ¿verdad? Bueno, pues Sí se ve. bien, pues aquí tengo la presentación que os voy a hacer en la que vamos a hablar de desarrollo de procesos electroquímicos para el tratamiento de aguas. Y bueno, pues dentro de esta presentación voy a seguir un orden, pues como el que tenéis aquí, ¿vale? Con una pequeña introducción, hablaremos un poquito de fundamentos y posteriormente os voy a aplicar, o sea, os voy a comentar qué es lo que a mí me interesa ahora desde el punto de vista de investigación. ¿Sí? Dígame. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, te oímos bien. Ah, vale. Y se ve PowerPoint, ¿verdad? Sí, todo está Sí, bien. perfecto. Que había oído Se ve perfecto, Manolo. Ha habido una voz por ahí que ha salido, pero... Claro, es que no sabía exactamente si es que no se veía o algo. Vale, perdonad entonces. Os voy a hablar de temas de interés en tratamiento de agua que nosotros tenemos actualmente en el laboratorio, una visión un poquito más personal, alguna conclusión y posteriormente pues agradecer a pues, los que pagan la investigación que desarrollamos aquí en Ciudad Real. Os cuento un poquito. Tecnología electroquímica. Tecnología electroquímica es una tecnología tremendamente importante, con muchísimos tipos de aplicaciones, con un nivel de desarrollo muy elevado. Anteriormente, Sergi ha empezado a introducir el concepto de nivel de disponibilidad tecnológica. Es un concepto que está cada vez más en boga. Y tenemos muchísimos tipos de procesos electroquímicos con un nivel de disponibilidad tecnológico completo. La industria cloralcalina para producir cloro y sosa, la electrosíntesis orgánica, la producción primaria de aluminio. En energía, todo el mundo llevamos un reactor electroquímico en el bolsillo, porque nuestro celular está equipado con una batería, y esa batería es un reactor electroquímico. Y también tenemos algunas aplicaciones en medio ambiente, aunque no son tan conocidas,
como las aplicaciones que hay a nivel industrial o a nivel energético, pues como puedan ser el medio ambiente, la recuperación de metales, los procesos de electrodiálisis o los procesos electrocinéticos de tratamiento de suelos contaminados con metales. La pregunta importante aquí es si podríamos utilizar más la tecnología electroquímica desde el punto de vista de la ingeniería ambiental. Y cuando nosotros pensamos en medio ambiente, pues pensamos en los tres grandes medios. Pensamos en el suelo, en el aire y pensamos en el agua. Y dentro del agua, pues nosotros tenemos 4 tipos de instalaciones de tratamiento de aguas. Los tratamientos de las aguas industriales, que probablemente los que estéis haciendo investigación lo que más tenéis en la cabeza, donde pues, la electrolisis, como nos ha comentado previamente Sergi, es una buena tecnología para la eliminación de orgánicos y también se aplica para la eliminación de metales. La electrodiálisis, que la podemos emplear en la purificación de corrientes, purificación de ácidos y de bases. La electrocoagulación, que nos permite tratar aguas residuales contaminadas con coloides o emulsiones de aceite en agua. Después tenemos que en desinfección de aguas residuales urbanas también podríamos aplicar tecnología electroquímica. Y en el tratamiento de aguas potables y en el tratamiento de regeneración de aguas, es decir, de volver a conseguir que un agua residual se convierta en un agua de abastecimiento, pues también tenemos la tecnología electroquímica de electrocoagulación, que puede ser empleada para la eliminación de los contaminantes coloidales, que contienen agua superficial, la electrodiálisis, que nos puede permitir desalar, o la electrodesinfección, que, pues como comentaba anteriormente Sergi, pues nos puede permitir, entre comillas, electrocutar microorganismos. No va a ser así exactamente, pero sí nos va a permitir pues, ser capaces de eliminarlos del medio. Al mismo tiempo, dentro del medio ambiente, nosotros podríamos tener aplicaciones nuevas en el desarrollo del tratamiento de efluentes gaseosos. Y obviamente más aplicaciones en el tratamiento de suelos por vía electroquímica, más enfocados a la eliminación de contaminantes orgánicos contenidos dentro del suelo. En este sentido, pues yo os voy a contar un poquito sobre fundamentos de tecnologías que se aplican en aguas y hicimos una pequeña coordinación previa, el doctor Segura y yo, y bueno, pues quedamos en que pues lo que iba a tocar él no lo voy a tocar yo, porque si no íbamos a aburrir esta tarde. Y yo voy a hablar de fundamentos de unas tecnologías, que son las que me ha tocado Sergi, y después os voy a hablar de mis temas de interés. Y vamos a empezar por fundamentos. Empezar por fundamentos es empezar por la base de lo que es un reactor electroquímico. Un reactor heterogéneo en el que yo tengo un ánodo donde ocurren reacciones de oxidación y un cátodo donde ocurren reacciones de reducción. Y donde va a haber 2 circuitos. Un circuito eléctrico en el que los electrones van a fluir de un electrodo a otro y un circuito iónico donde los iones se van a mover para compensar cargas. Bien, ese tipo de reactor electroquímico es un reactor heterogéneo. Y aquellos que tenéis formación en ingeniería química, pues cuando hablamos de superficies nos empieza a entrar un poquito de respeto, porque empiezan a aparecer algo que se llaman limitaciones de transferencia de materia para el transporte de especies hacia esas superficies. Y nos gusta más trabajar en el bulk, nos gusta más trabajar en el volumen. Y por eso normalmente este reactor electroquímico, tanto en procesos continuos como en procesos discontinuos, se asocia con un tanque auxiliar, donde también tienen lugar otro tipo de procesos electroquímicos que no son directos, no son de transferencia directa de electrones con una superficie electrónica, sino mediados. Dentro de un reactor electroquímico, una de las cosas bonitas es que la velocidad de reacción la podemos medir con la ayuda de un simple multímetro. ¿De acuerdo? Con un amperímetro podemos medir la intensidad de corriente que está circulando por este circuito. Pero es que esa intensidad de corriente está relacionada con la velocidad del proceso. Si, por ejemplo, estamos descontaminando, con la velocidad con la que oxidamos o reducimos un determinado contaminante.
Al mismo tiempo, esa misma intensidad en procesos que se basan en el movimiento de iones está relacionada con la velocidad de movimiento de esos iones. Y si ponemos alguna trampa, alguna membrana para conseguir concentrarlos, pues con esa posible concentración que podemos conseguir. Dentro de los reactores electroquímicos, os he presentado una variable importante, sin querer ya, la intensidad. Pero hay más variables importantes, ¿vale? Otra es el voltaje de celda que vamos a tener, el potencial de celda. ¿Por qué es importante? Pues es muy importante porque lo que me va a valer un reactor, los costes de operación de un reactor electroquímico en cuanto a energía, están relacionados con ese potencial. Y cuanto mayor sea, más dinero voy a tener que pagar. También hay una cosa importante cuando hablamos de reactores electroquímicos, y es que normalmente nosotros no hablamos de tiempos de reacción. Los que venimos de ingeniería química, del mundo de la ingeniería química, nos gusta hablar mucho de tiempos de residencia, de tiempos de reacción. Y cuando hablamos de electroquímica, pues hablamos más de carga eléctrica pasada. Otra cosa es la velocidad a la que tú pases esa carga eléctrica aplicada, que es la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Pero, pues, este parámetro, la Q, es un parámetro tremendamente interesante cuando queremos definir cómo va progresando un determinado reactor electroquímico. Pues bien, ya con esto tenemos una primera base de lo que sería la ingeniería del reactor electroquímico, ¿vale? Porque ya sabemos qué componentes tiene, que es un reactor heterogéneo, que necesitamos alrededor un volumen para ayudar a que se desarrollen esos procesos, y hemos contado las tres variables que a mí me importan más de un reactor electroquímico: intensidad, voltaje de celda y carga eléctrica aplicada. De hecho, cuando os compráis un móvil, no tiene nada que ver con medio ambiente ni con aguas, pero lo que rápidamente buscáis, ¿qué es? Pues buscáis un parámetro muy importante, que es la carga eléctrica, la carga eléctrica que es capaz de almacenar su batería. Oye, este móvil tiene una batería de tantos miliamperios por hora. Cuanto más miliamperios por hora, ¿qué significa? Que más me va a durar entre carga y carga. Bien, ahora os voy a contar los fundamentos de dos tecnologías, porque tenía previstas 4, pero me voy a centrar en 2. La electrocoagulación y la electrodiálisis, porque mi compañero ya os ha comentado perfectamente las tecnologías de electrolisis para el tratamiento de aguas residuales. Y bueno, ¿qué es la electrocoagulación? Una coagulación en la que nosotros vamos a generar los reactivos coagulantes por medio de electroquímica. Y en la que en ese reactor electroquímico al mismo tiempo van a ocurrir muchísimas otras cosas. Por ejemplo, se van a generar burbujitas de oxígeno y de hidrógeno que van a favorecer procesos de electrofloculación, de unión de partículas, y procesos de electroflotación, de separación de esas partículas de la fase líquida. Combinado con un filtro, es una tecnología tremendamente interesante. ¿En qué se basa la coagulación? Pues la coagulación se basa en que hay contaminantes de todos los tamaños dentro de un agua residual, dependiendo del agua residual. En que los contaminantes que son de muy gran tamaño se separan muy rápidamente por sedimentación, porque la velocidad de sedimentación depende del tamaño de la partícula. Pero los contaminantes que son de muy pequeño tamaño tardarían mucho en sedimentar. Y nos gustaría juntar esos contaminantes de pequeño tamaño para que dejen de ser coloides y se conviertan en sólidos en suspensión. Ese proceso se llama coagulación y normalmente se consigue pues, con sales de hierro o de aluminio, también de algún otro metal, que mediante diferentes mecanismos de reacción, pues como neutralización de la superficie de cargas o atrapamiento en precipitados, permiten eliminar coloides, permiten eliminar colorantes, por ejemplo, otras sustancias disueltas en el agua, o permiten romper emulsiones y tratar emulsiones de agua en aceite por tecnología de electrocoagulación. Realmente los mecanismos son muy parecidos. Básicamente, un proceso de electrocoagulación
consiste en que libero esta especie, los contaminantes reaccionan con esta especie, se desestabilizan, forman flóculos, que esa formación se ve favorecida por la mezcla que generan estas microburbujas de oxígeno y de hidrógeno que generamos electroquímicamente, y posteriormente estas partículas se unen a estas microburbujas y flotan a los sólidos. Muy parecido a lo que visteis en la película Up, esta película de Disney, en la que ponía muchísimos globos de helio y levantaban una casa para viajar por el mundo. Pues lo mismo ocurre dentro de un proceso de electroflotación. La electrocoagulación tiene muchas ventajas con respecto a la coagulación, también algún inconveniente. Y una de las primeras es que en lugar de requerir muchísimos equipamientos, un montón de equipamientos para preparar reactivos, tanque de coagulación, tanque de floculación y decantador, en un simple tanque lo tengo todo junto. Segundo, es un proceso tremendamente sencillo, ¿de acuerdo? Y lo único difícil es disolver una plancha de hierro o aluminio. Ya me contaréis, los que tengáis un poquito de experiencia en electroquímica, lo difícil que es disolverla. Nada. Es relativamente sencillo. Y a partir de ahí, ese electrodo de sacrificio, aquí también tenéis que en algunas ocasiones se puede utilizar cromo, magnesio y algún otro contaminante, ¿vale? Pues ese electrodo de sacrificio nos provee de los reactivos con los que vamos a desarrollar nuestro proceso. Una cosa muy importante dentro de la coagulación, de la electrocoagulación, es que generamos por oxidación y reducción del agua en los electrodos burbujas. Y estas burbujas nos generan turbulencia que nos favorecen un proceso de floculación asistido electroquímicamente o electrofloculación y el proceso que antes hemos comentado de electroflotación. Bien. Bueno, básicamente tenéis un esquema de cómo funciona este tipo de proceso, tanto el de electrofloculación como el de electroflotación. Fijaos, esta es una distribución de tamaño de burbujas típica en un proceso de electrofloculación. Mirad que podéis conseguir partículas del orden de 20 a 100 micras, ¿vale? Partículas muy pequeñitas. La alternativa en tecnología química se llama flotación por aire disuelto y se aplica, pero no es nada de sencilla, porque implica comprimir, saturar a 8 bares y descomprimir bruscamente. Y esta alternativa puede ser bastante viable desde el punto de vista de competitividad económica. En cuanto a diseño de este tipo de celdas, te lo comento pues, para aquellos que sois muy nuevos dentro de este mundo, pues se operan a presión y temperatura ambiente, las densidades de corriente de operación son bajos, los voltajes de celda son bajos, y aquí tenéis pues la ratio volumen-superficie para este tipo de procesos. Estos son dos instalaciones a tamaño ya grande de una instalación de electrocoagulación industrial, ¿vale? Donde se ve la forma de decantador, donde se ven las raquetas para flotación y, bueno, pues todos los elementos que conlleva la electrocoagulación. Hay veces que este tipo de tecnología no solo se aplica para coagular, sino que se prefiere aplicar para flotar. En ese caso, en lugar de utilizar electrodos de hierro o de aluminio, pues utilizamos electrodos más inertes, porque lo único que nos interesa es generar burbujitas para flotar determinadas especies. ¿Vale? Bien. A continuación, ¿vale? Para que os ubiquéis, yo contaría todo lo que tiene que ver con procesos de electrolisis directa, pero como lo han comentado ya perfectamente, pues me lo voy a saltar. Pero los enseño porque este material se lo voy a presentar, se lo voy a pasar a los organizadores del curso y si después os lo quieren pasar, pues lo tenéis como material. Obviamente sin este color naranjita con el que no veis nada, ¿vale? En el que, bueno, pues os describo tanto los procesos de electrolisis directa como los procesos de electrolisis mediada desde el punto de vista
pues académico, ¿vale? Desde el punto de vista de cómo es un proceso de electrofento, cómo son diferentes tipos de procesos que podáis aplicar, ¿vale? Para que hagáis un recorrido completo por ese tipo de tecnologías ambientales de tratamiento de aguas. Me falta una tecnología ambiental importantísima, ¿vale? Importantísima porque es la que mayor TRL, mayor nivel de disponibilidad tecnológico tiene actualmente. Significa que esta la compras a muchísimos tipos de empresas y lo compras como producto llave en mano para aplicaciones en lo que tú quieras. Y aquí realmente investigar pues tiene poco sentido. Hacer investigación académica, si tiene sentido hacer investigación de tipo industrial. Se llama electrodiálisis. ¿Y en qué consiste la electrodiálisis? Pues en incluir dentro de un reactor electroquímico de membranas de intercambio iónico que nos van a hacer de trampas, que dejándonos pasar aniones o cationes y permitiendo que purifiquemos o que concentremos determinados iones y que diluyamos en otros compartimentos dentro de este reactor. Muchas ocasiones esto lo venden como una operación de separación, pero es también un reactor electroquímico. De hecho, en el ánodo y en el cátodo ocurren reacciones, normalmente la oxidación y la reducción del agua. Y por aquí se van a mover iones que los vamos a poder concentrar o los vamos a poder diluir o los vamos a poder purificar. Y os enseño un ejemplo. Por ejemplo, esto es un proyecto que desarrollamos para una petrolera hace unos años, que era el tratamiento de aguas ácidas de refinería, en el que, bueno, pues un agua que estaba contaminada con sulfuro de amonio, había que tratarla. Y fijaros que en función de cómo utilizamos la electrodiálisis, yo puedo, a partir de este agua, ¿vale? Que es un residuo, que no vale para nada, puedo conseguir una corriente concentrada y dos corrientes diluidas, con lo cual estoy consiguiendo un nivel de tratamiento importante, y después esta corriente concentrada se le puede dar un tratamiento mucho más económico posteriormente, o bien puedo obtener la purificación de dos productos que son valiosos, el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, ¿vale? Con lo cual incluso puedo ganar dinero a partir de un determinado residuo. Pues bien, en electrodiálisis hay multitud de aplicaciones y afortunadamente es una tecnología que está a un nivel ya de desarrollo tremendamente elevado. Bueno, pues básicamente esto es lo que hay, entre lo que hemos comentado Sergio y lo que os he comentado yo, esto es lo que hay en cuanto a tecnología electroquímica a nivel de aplicación de aguas en conocimiento técnico, es decir, lo que podríais encontraros en un libro. Pero la mayor parte de los que estáis asistiendo a esta escuela estaréis interesados en hacer investigación. Y yo aquí lo que os voy a comentar es cuáles son mis temas de interés, ¿de acuerdo? ¿Dónde creo yo que hay temas de interés actualmente en tratamiento de aguas por vía electroquímica? Y pues para mí hay temas de interés en muy diferentes sitios, ¿vale? Fijaros, primero os cuento esta escala, que es la escala de nivel de disponibilidad tecnológico. Esta escala de nivel de disponibilidad tecnológica significa cómo de lejos estamos de la aplicación industrial, de que yo lo pueda comprar, de que yo me pueda meter en Amazon y decir, quiero un sistema de este tipo y que me lo traigan a casa. ¿Estamos todos? Si estáis en TRN9, os podéis meter os podéis ir de tiendas y comprar la tecnología. Si estáis en nivel de TRN0, solo es la idea de alguien en su casa, un sueño, ¿de acuerdo? Entre medias hay distintos niveles. Y la investigación, pues, a nivel académico, a nivel de universidades, está en este nivel, en estos niveles. Y a nivel de empresas, en estos niveles. ¿Estamos todos? Pues bien, yo os voy a comentar los 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas que a mí ahora mismo me mueven en tratamiento de aguas, ¿vale? El primero de ellos se llama, para mí, es el tratamiento de efluentes contaminados concentrados. Estamos en la industria
y mi objetivo es destruir a lo bruto, ¿de acuerdo? No a nivel fino. A mí no me interesa a nivel industrial depurar y dejar el agua completamente limpia. Me interesa depurar hasta el nivel que le piden a la industria para el vertido, ¿vale? Y además, una palabra muy importante, no biodegradable, porque si es biodegradable yo no puedo competir con los microorganismos. Los microorganismos van a ser mucho más eficientes que el proceso electroquímico. Llevan millones de años de evolución y la electroquímica solo llevamos 200 años de evolución, ¿vale? Desde los primeros ensayos de electroquímica. Con lo cual, pues por muy rápido que vayamos, no les vamos a hacer sombra, ¿vale? Bien. Básicamente, en este tema, ¿qué es lo que a mí me interesa? Bueno, pues a mí me interesa saber cómo promocionar, ¿vale?, procesos electroquímicos tanto directos como indirectos, sabiendo que lo que ocurre dentro de un reactor electroquímico es tremendamente complejo. No se trata de que un contaminante se aproxime a una superficie y ceda electrones, ¿vale? Al mismo tiempo, resulta que hay precursores de oxidantes que llegan a la superficie, forman radicales que a su vez forman oxidantes estables que en el momento que se encuentran con luz, ultrasonidos o con activación química se convierten otra vez en radicales y aquí oxida todo el mundo, ¿vale? Y generamos un cóctel de oxidantes, un cóctel de mecanismos de oxidación tremendamente importante. ¿Estamos todos? Bien. Pues este es un punto que creo que tiene mucho interés desde el punto de vista de la investigación actualmente. ¿Por qué tiene interés? Pues porque, fijaros, cuando comparo, por ejemplo, electrolisis con diamante, con procesos Fenton y de ozonización en el tratamiento de aguas residuales con contaminantes complejos, mientras que la electrolisis es capaz de degradarlo todo completamente, Fenton o ozono no llegan a degradarlo todo completamente. Esto significa que disponemos de una tecnología que no tiene mala pinta desde el punto de vista técnico. Pero es que además, si comparo en términos de costes, y hago un análisis económico serio, pues resulta que Fenton sí sale un poquito más económico. Pero cuando hablamos con respecto a ozono, y nadie pone en duda que se puedan utilizar los sistemas de ozono a nivel industrial, ¿vale? Pues resulta que la tecnología electroquímica es mucho más barata, tanto en inversión como en costes operativos. Con lo cual, si no la aplicamos, tenemos un problema, ¿vale? Porque estamos gastándonos mucho dinero. ¿Por qué es tan eficiente la tecnología electroquímica? Pues fijaros, es eficiente porque si utilizamos los electrodos correctos, yo aquí soy un defensor de los electrodos de diamante, que lo del precio, creerme, es lo de menos. Las cosas no son caras o baratas, es cara en comparación con qué, ¿vale? Si no hay otra cosa, no es caro, ¿vale? Si necesitas eliminar contaminantes, oye, si no hay otra forma, no es caro. ¿Estamos todos? Pues resulta que, mirad, con electrodos de diamante somos capaces de disminuir la contaminación de DQO con una eficacia del 100% desde cualquier nivel hasta 1500 ppm de DQO. Y ese nivel, en muchísimos países, es el nivel con el que te permiten verter a la red de saneamiento, porque es un nivel adecuado para que después utilice ese defluente, la depuradora municipal, para llegar ya a los límites de vertidos al medio natural. Con lo cual disponemos de una tecnología, el diamante, que es tremendamente eficaz y tremendamente buena. Cuidado que un buen uso de los electrodos de MMO, de mezcla de óxidos metálicos, también puede tener bastante interés. Mirad, en mi grupo hemos jugado mucho con este tipo de tecnología y lo hemos aplicado a muchísimos tipos de aguas. Obviamente, a mí no se me ocurre aplicar tecnología electroquímica sola. Yo combino con biológicos, combino con coagulación, con todo lo que haga falta. El objetivo es darle el tratamiento al menor coste. Y, bueno, pues lo que nos hemos dado cuenta, obviamente, es de algo bastante normal. Y es que hasta 20.000 ppm de DQO, ¿vale? Obviamente te vas a gastar tanto más dinero cuanto más concentrado esté tu efluente. Pero con distintos tipos de efluentes te sale rentable utilizar tecnología electroquímica, desde 20.000 hasta 1.500 ppm. Con lo cual tenemos un rango de utilidad
bastante interesante, porque los consumos energéticos son completamente competitivos con respecto a los de otras tecnologías. Bueno, pues también hay que ver cosas importantes dentro de todo esto, porque la mayor parte del mundo que trabaja en esto, pues nos dedicamos a hacer ensayos a nivel pequeño, en plantitas pequeñas con electrodos de 20 centímetros cuadrados, de 100 centímetros cuadrados, pero algo que os quiero remarcar es que tiene mucha importancia hacer escalado. ¿Por qué motivo? Porque en el escalado tenemos que manejar muchas cosas que son realmente más importantes que lo que nos pueda decir la propia cinética de oxidación de un sistema. Y bueno, pues hacer escalado normalmente sale todo bien, pero tiene su complejidad. Teniendo en cuenta todo esto, pues yo puedo comentar que ahora mismo el nivel de conocimientos que tenemos, no en grupos, sino en general, a nivel mundial, en cuanto al uso de tecnologías electroquímicas para el tratamiento bruto de efluentes, ¿vale?, está a nivel de un TRL 6. ¿Qué significa? Que ya hemos pasado, que ya no tiene mucho sentido hacer ensayos con diamante a nivel de un laboratorio de una planta pequeña. Tiene sentido irnos ya hacia niveles superiores. Y en esos niveles superiores necesitamos la ayuda de pequeñas y de medianas empresas. ¿Para qué? Para completar toda la cadena de valor necesaria para que yo pueda comprar por Amazon o desafío en el tratamiento de este tipo de efluentes, pues es completar la cadena de valor, porque la tecnología está demostrada a nivel de un ambiente relevante, está demostrada a nivel de que ya sabemos que podemos tratar prácticamente cualquier tipo de residuo, pero necesitamos que haya pequeñas empresas y grandes empresas que nos ayuden a completar la cadena de valor y que yo ya pueda comprar tecnología en el mercado para poderla aplicar directamente a una empresa. Obviamente eso desde el punto de vista académico es tremendamente complejo. Dicho esto, la segunda de las aplicaciones que yo os proponía es el tratamiento de efluentes diluidos. Ahora ya no estoy en el mundo de las aguas industriales, ahora estoy en otro mundo. Estoy intentando quitarle al agua contaminantes a nivel de concentraciones muy pequeñas, ¿vale? Y para esto tengo que inventarme otro tipo de tecnología electroquímica completamente diferente. ¿Por qué motivo? Pues porque ahora me tengo que ir justamente a esta zona, ¿vale? Yo, por transferencia de materia, este proceso va a ser tremendamente ineficiente, con lo cual tengo que ser capaz no solo de mejorar transferencia de materia, sino de favorecer otros mecanismos de oxidación dentro de mi sistema o de concentrar los contaminantes contenidos en el residuo. Primera cosa importante, ¿qué es lo que pasa cuando yo trato un efluente con contaminación baja? Y fijaros lo que pasa. Lo que pasa es que la densidad de corriente influye mucho en la eficacia del proceso. Mirad, este es el tratamiento de clorpiralida, ¿vale? El mismo tratamiento de clorpiralida a 10 y a 100 miliamperios por centímetro cuadrado. Para llegar al mismo punto puedo necesitar 10 veces más corriente, porque este proceso es muy poco eficiente por ser un proceso que favorece la oxidación directa. Si nosotros empezamos a jugar con el diseño del reactor y empezamos a meter celdas microfluídicas, empezamos a meter diseños nuevos en los que digamos mejoras, por ejemplo el proceso electrofento en combinación con la oxidación directa de contaminantes. Pues mirad, podemos pasar de un proceso que tiene esta eficacia con un simple microfluídico a esta eficacia, con un electrofento a esta eficacia. Y fijaros cómo nos estamos acercando a la eficacia teórica de ese sistema cada vez de forma más importante. Luego, esa es una de las primeras vías que hay por explorar ahora mismo. Es cómo mejorar el diseño de los reactores para intentar conseguir que la eficacia de nuestros procesos sea lo más grande posible. Al mismo tiempo, ya se voy a ir un poquito más rápido porque ya que hemos tenido un poco de retraso, es muy importante saber cómo vamos a combinar la radiación de luz ultravioleta
y la aplicación de ultrasonidos, porque tanto una como otra nos permiten activar oxidantes y permiten que el tratamiento de un efluente, ¿vale? En este caso la mineralización de un determinado contaminante, cuando yo le aplico luz o le aplico sonido, ultrasonidos, va muchísimo más rápida, es muchísimo más eficiente, aunque no siempre la combinación de tratamientos mejora. Y hay veces que en lugar de tener efectos sinérgicos, tengo efectos antagónicos. Otra de las estrategias para tratar efluentes con poca contaminación, ¿vale?, es concentrar el contaminante. Y el contaminante lo concentro de muy diferentes formas, ¿vale? Entre esas formas, por favor, ¿me confirmáis que me seguís escuchando? Sí, sí. Sí, vale, Total. fabuloso. Sí, sí, sí. Vale, perdonad. Bien, pues entre esas múltiples formas, si yo tengo efluentes coloidales, yo puedo aprovechar la coagulación o la electrocoagulación para concentrarlos. ¿Cómo? Simplemente consiguiendo por coagulación o por coagulación que el contaminante desaparezca del líquido. Cuando el contaminante desaparece del líquido, ese contaminante se me queda concentrado en un fango y el líquido me queda sin contaminación de concentración. Fijaros, yo tengo 1 litro de contaminante, de agua residual contaminada, con una concentración de 100 ppm. Por coagulación o por electrocoagulación lo puedo transformar en casi 1 litro de agua con una concentración de contaminante de 1 ppm y un volumen muy pequeñito, lo habéis todos, de menos de 100 mililitros, con una concentración de contaminantes de 1000 ppm. No es lo mismo oxidar este gran volumen de agua diluida que este pequeño volumen de agua concentrada. Y de hecho, nuestros test, los test que hemos hecho aquí, demuestran que tú puedes mejorar la eficacia del proceso tremendamente, incluso 2 órdenes de magnitud logarítmicos, simplemente haciendo esto. Fijaros que es un pequeño truco, pero nos permite evitar, ¿vale?, evitar las limitaciones de transferencia de materia para contaminantes coloidales. Pero lo mismo que hacemos con contaminantes coloidales, lo podemos hacer con contaminantes iónicos, utilizando electrodiálisis. Podemos utilizar una celda de electrodiálisis para concentrar contaminantes. Y una vez que los tenemos concentrados, tratar el contaminante concentrado. De tal manera que, fijaros, esta es la comparativa entre la cantidad de un contaminante que eliminamos con este proceso de electrólisis, electrodiálisis combinado y por el proceso de electrólisis. Mirad cómo multiplicamos por 3 o por 4 la cantidad de contaminante que somos capaces de eliminar en el mismo tiempo y con la misma carga eléctrica. ¿Vale? Son pequeños trucos que nos permiten ir en la mejora de la eficacia de los procesos cuando estamos en concentraciones bajas. Y aquí tenéis mi favorito, ¿de acuerdo? Este es uno que hemos empezado a trabajar hace poco y ahora estamos ya desarrollando una tesis doctoral completa en el mismo. Consiste en lo siguiente: utilizo un agua residual diluida, la introduzco en un lecho con carbón activo, el carbón activo se queda al contaminante y el agua sale limpia. A continuación, utilizo metanol para extraer el contaminante del carbón activo y lo meto en una celda electroquímica. Resulta que el metanol también puede ser un buen electrolito, soporte. Y en metanol se pueden eliminar también bien los contaminantes. Oye, Manolo, ¿y por qué metanol? Pues metanol por un simple motivo, porque fijaros, esta es la isoterma de absorción de la clorpiralida en agua y en metanol. Resulta que la clorpiralida se retiene muy bien en agua, pero no se retiene en metanol. Eso lo saben muy bien los químicos analíticos, que utilizan el metanol para regenerar el carbón activo. Bien, pues yo una vez que tengo el contaminante en el metanol concentrado, yo ya puedo puedo electrolizarlo. Y mirad, esta es la comparativa de la eliminación de clorpiralida en agua y en metanol. Es más eficiente en agua, pero tampoco tanto. ¿Estamos todos? Y de hecho,
teniendo en cuenta las diluciones, ¿vale? La concentración que yo puedo llegar a obtener, fijaros que está en escala logarítmica, cuando yo aplico este tipo de tecnología, resulta que yo puedo tratar con un orden de magnitud, ¿vale? Menor de costes, puedo tratar el mismo tipo de efluentes. Y nosotros ya lo hemos probado para varios tipos de contaminantes de forma eficiente. Con lo cual, fijaros cómo estamos repensando el tratamiento de efluentes diluidos, no electrolizando directamente, sino buscando el diseño del reactor o buscando la concentración de ese sistema, ¿vale? De ese contaminante. En este punto estamos todavía lejos de la aplicación industrial. Ya hemos probado la tecnología en un ambiente próximo, o sea, con aguas reales, pero, oye, todavía falta mucho desarrollo. Y mucho desarrollo no solo por parte de académicos, sino por parte de empresas. Otra de las líneas que nos interesa ahora mismo muchísimo es el tratamiento de los efluentes sanitarios, ¿vale? La eliminación de antibióticos y la eliminación de superbacterias de efluentes hospitalarios. Y en breve también tiene que ser la eliminación de virus, teniendo en cuenta la que nos está cayendo con el tema del COVID. ¿De acuerdo? Bien, ¿en qué se basa esto? Pues se basa que el sitio donde los fármacos o el sitio donde los microorganismos están más concentrados no es en la orina de los pacientes contagiados. ¿Vale? Y entonces, justamente lo que estamos buscando es cómo desarrollar tecnología para el tratamiento de esas orinas, ¿vale? Y para conseguir eliminar microorganismos, como veis aquí, que los puede eliminar la tecnología electroquímica de forma tremendamente eficiente dentro de las orinas, o cómo eliminar un antibiótico y evitar que se acumule en el medio ambiente y que favorezca la aparición de organismos resistentes, ¿vale? De superbacterias. En este punto estamos todavía a un nivel de desarrollo tecnológico un poquito más bajo. Estamos a nivel de desarrollo tecnológico 4, pero aquí hay muchísimo camino todavía por desarrollar. Otro de los puntos donde tenemos mucho camino por desarrollar es en el tratamiento de gases. Pero si estamos hablando de aguas, sí, estamos hablando de aguas, pero los gases los podemos traducir la contaminación de un gas en contaminación de un agua. ¿Cómo? Absorbiendo el gas o absorbiendo el gas dentro de un agua. Es decir, por cualquiera de estas dos tecnologías. La tecnología que nosotros denominamos AB, absorción electroquímica, o AD, absorción electroquímica. Al mismo tiempo también estamos evaluando si es posible el tratamiento de gases directos, pero aquí no me interesa porque aquí os estoy hablando solo de tratamiento de aguas. Fijaros, ¿me escucháis? Sí, ¿verdad? Venga. Sí, todo bien. Todo bien. Venga, fabuloso. La tecnología AD, de absorción con electrolisis, ¿en qué consiste? En lo mismo que os he contado antes para concentrar, pero ahora mismo lo que hago es pasar un gas. El carbono activo me retiene el gas y posteriormente con metanol lo extraigo y lo trato electroquímicamente. ¿Vale? El proceso tremendamente eficiente. La tecnología AB. En lugar de retener sobre un sólido, retengo sobre un líquido. Y ese líquido es el que mando directamente a la celda electroquímica a tratar. ¿Vale? Hemos jugado ya con percloretileno, estamos jugando con tolueno, con otro montón de COPs, y la verdad es que funciona el sistema muy bien. Y en este punto empezamos con un nuevo tipo de diseño de tecnología electroquímica, porque estamos hablando de tecnología electroquímica en la que estamos combinando gases con líquidos. Estamos hablando de tecnología de electroabsorbedores, en el que las leyes de disolución de un gas en un líquido son tremendamente interesantes. Y acordaros que un gas se disuelve mejor en un líquido a bajas temperaturas y altas presiones. Con lo cual estamos empezando el desarrollo de nuevas tecnologías electroquímicas para trabajar con reactores presurizados, que son tremendamente eficientes tanto en la generación de oxidantes como en la degradación de contaminantes. ¿De acuerdo?
Y bueno, pues aplicamos ya también otros conceptos de ingeniería, como los mezcladores de propulsión, ¿vale? Para conseguir grados de mezcla entre gas y líquido muy eficientes, y como pues otros tipos de mejoras con los que conseguimos tratamientos ambientales o generaciones, por ejemplo, de agua oxigenada, que están muy por encima de lo que hasta ahora estaba en bibliografía. Es decir, estamos abriendo una nueva generación de celdas electroquímicas. Aquí, obviamente, estamos en nuevo desarrollo y también estamos, lo mismo que en el tratamiento de sanitarias, en tecnología validada en el laboratorio. Es decir, todavía queda mucho camino para recorrer. Y es un campo que os animo a que también participéis, porque es un campo con muchísimo, que vais a ver que en los próximos años va a dar muchísimos frutos. Otro de los puntos en los que estamos interesados, en desinfección de aguas. Tenemos que ser capaces de proveer agua a todo el mundo, agua de calidad y de forma económica. Y la tecnología electroquímica lo puede conseguir, combinando dos tipos de tecnología. La electrocoagulación que os he comentado antes, que mirad, es capaz de eliminar turbidez de un agua, es capaz de eliminar DQO, es capaz de matar microorganismos, ¿de acuerdo? Y la otra tecnología, la electrolisis, ¿vale? Que también comentaba Sergi anteriormente, porque genera muchísimos tipos de oxidantes que es capaz de permitir degradaciones de 8, de 9 logs, es decir, una auténtica barbaridad de microorganismos patógenos de forma tremendamente eficiente. Y donde hay muchísimo todavía que hacer, ¿vale? Hay muchísimo campo de desarrollo para hacer. Aquí os cuento uno de los últimos proyectos que hemos tenido nosotros, que es un proyecto en África para montar, ¿vale? Un proyecto europeo, para montar potabilizadoras de bajo coste basadas en tecnología electroquímica y con conexionado a paneles solares, en las que, bueno, pues fijaros cómo ha habido que desarrollar tecnología adaptada a zonas rurales de Sudáfrica, muy parecidas a las que se ven en los documentales, y en las que hemos utilizado celdas electrolíticas comerciales, en este caso fabricadas por la empresa Condías, alemana, muy eficientes en la generación de ozono, y hemos generado tecnología para electrocoagular basada en dosificadores electroquímicos de hierro y aluminio y en electrocoaguladores, que fijaros, qué cosa tan distinta de lo que podríamos pensar que es un reactor electroquímico. Y es un reactor electroquímico que combina una etapa de electrocoagulación con una etapa de decantación por tubos y con una etapa de filtración por carbón activo de muy bajo coste. Y mirad cómo esta tecnología, que es tecnología electroquímica, actualmente, ¿vale?, está implementada, ¿vale? Estos son los planos ya de la empresa que la montó. Obviamente los académicos no podemos montar estas cosas solos, necesitamos de empresas, que es lo que os comentamos siempre, a partir de un determinado nivel. No tiene sentido decir que lo vamos a montar nosotros todos. Y aquí tenéis, fijaros, este es el prototipo de electrocoagulador, ¿vale? Este es el sistema de alimentación eléctrica, estos son los stacks de celdas electroquímicas que van funcionando para purificar agua con bastante calidad en dos demostradores, uno en Sudáfrica y otro en Mozambique, que han estado puestos en marcha durante toda la duración del proyecto. Obviamente, aquí estamos a un nivel de desarrollo entre ya el 7 y ya casi tirando al 8, porque ya tenemos casi toda la cadena de valor desarrollada, con empresas que ya pueden vender la tecnología. Estamos ya casi más próximos de comentar esa empresa con la que ha empezado todos los problemas de sonido de esta charla, ¿de acuerdo? Para llamarles y que nos monten el sistema. Dime. Que ¿Sí? 3 minutillos o así te quedan, ¿vale? Venga, enseguida acabo, perdonad. Y bueno, ya el último punto importante que quiero comentaros. ¿Cómo conectar energéticamente, ¿vale?, reactores electroquímicos con paneles solares o con aerogeneradores? Este es uno de los puntos importantes. Tenemos que hacer más sostenible nuestro planeta. Y nuestra tecnología solo necesita de electricidad. Démosle electricidad verde. Ahora, dar electricidad verde no es tan inmediato como pueda parecer.
no es directamente conectar un panel solar con un electrolizador, porque la electricidad va a ir variando continuamente con el tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a tener perfiles pues tan feos como estos en cuanto a viento, o perfiles tan feos como estos, ¿vale? Perdonad, en cuanto a radiación solar. Y tenemos que saber gestionar esos perfiles, con lo cual lo importante aquí no es, ¿vale? No es el conexionado, es la gestión del conexionado mediante el software adecuado. Y nosotros ahora mismo estamos desarrollando software que permite predecir qué día va a hacer mañana, qué cantidad de sol y a qué horas, ¿vale? Para poder combinar procesos electrolíticos con procesos de almacenamiento electroquímico de energía eléctrica y que yo pueda suministrar por la noche energía eléctrica que haya ahorrado durante la mañana. De tal manera que pueda optimizar el uso de la energía eléctrica y eliminar el máximo de contaminante de la forma más eficiente posible en función de la época del año en la que esté trabajando. Mirad que también en este nivel estamos a un nivel de desarrollo tecnológico del orden de 6 y también volvemos otra vez a necesitar de la ayuda de empresas para poder implementar esta tecnología a escala real rápidamente. Bien, acabo. Conclusiones. Mirad que aparte de todos los logros que tiene la tecnología electroquímica a nivel 8-9, hay muchísimas tecnologías que están en nivel entre el 4 y el 7 y que tienen muchísimo interés para desarrollar. Pero acordaros de que para poderlas desarrollar no solo estamos los académicos, también están las pequeñas y las grandes empresas y que necesitamos establecer la cadena de valor completa. También hay otras muchas tecnologías electroquímicas que están a niveles inferiores, a nivel de sueño, de cuando nos levantamos de la cama y decimos, oye, mira, esto me gustaría probarlo, ¿vale? Y entre ellas están los desarrollos de nuevos materiales, ¿vale? Para electrolizadores y para pilas de combustible. El llevar el concepto de pilas de combustible al tratamiento de aguas. Es decir, no solo que no me valga dinero, sino que obtenga energía a partir del tratamiento de aguas, tanto con distintos tipos de aplicaciones. Existen algunas a nivel muy incipiente, pero todavía no podemos sacarle dinero a esto. Nuevos diseños de celdas, nuevos procesos integrados, que dentro del mismo reactor seamos capaces de combinar muchas ideas, ¿vale? Y celdas capaces de simultáneamente enfrentarse a distintos tipos de contaminación. Solo daros las gracias a todos los que habéis aguantado. Perdonad el problema derivado del sonido. No entiendo por qué ha sido, porque el ordenador, la verdad es que desgraciadamente en este momento tenemos videoconferencias todos los días y hasta ahora no había fallado, pero en algún momento tenía que ser y en este momento ha sido. Con lo cual, perdonad de verdad el problema. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y espero haberos motivado para que, pues, si estáis trabajando en electroquímica, trabajéis con mayor interés. Y si no estáis trabajando, empecéis a trabajar rápidamente. Desde Ciudad Real, desde nuestro grupo, estamos completamente abiertos a recibiros cuando queráis para colaborar y para desarrollar juntos todos estos tipos de tecnologías. Y bueno, sin más, estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis hacer. Y de nuevo, disculparme por todos los problemas de sonido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manolo. No te preocupes. ¿Hay alguna pregunta? Vale, perfecto. Por ejemplo, Irma Juárez, que pregunta que a nivel ingenieril, que respecto al escalado de un proceso electroquímico, ¿qué consideraciones crees que hay que tener en cuenta en cuanto a las variables a evaluar o a estudiar con respecto al diseño del reactor y las dimensiones del electrodo? Vamos a ver, el escalado es otro mundo, ¿de acuerdo? Aquí no he introducido prácticamente ninguna transparencia, pero el escalado es otro mundo de investigación, es otro nivel diferente. Y además muy sorpresivo, porque normalmente se obtienen resultados diferentes a lo que tú te esperas. En el escalado no me interesa saber, yo ya no voy a estudiar hasta qué punto soy capaz de bajar la DQ de un efluente. A mí lo que me interesa, por ejemplo, en el escalado de un proceso de tratamiento de aguas es cuál es el máximo tamaño del electrodo que yo puedo utilizar.
Porque ¿por qué utilizar un electrodo de 10 centímetros de diámetro? ¿Lo puedo utilizar de 20, de 30, de 2 metros de diámetro? ¿Quién es que me limita? Pues resulta que cuando escalo me doy cuenta de que me limita es la distribución de densidad de corriente dentro de ese electrodo y que tengo que llegar a un compromiso entre el tamaño máximo del electrodo que yo voy a poner, ¿de acuerdo? Y el estacado, el romper la celda, en apilar muchas celdas dentro de una celda electroquímica para conseguir la superficie del electrodo que yo necesito. Al mismo tiempo, cuando pienso en escalado, no es lo mismo aplicar a un electrodo 1 amperio, o 5 amperios, o 10 amperios, que tener que aplicarle 10.000 amperios a algo. ¿Qué grosor de manguera necesito para aplicar 10.000 amperios? ¿Entendéis lo que os comentó? Con lo cual, el problema de escalado es completamente diferente y desgraciadamente está muy poco evaluado dentro de lo que es la bibliografía científica. Con lo cual es un tema tremendamente interesante y de hecho, pues quien tenga interés, pues podemos hablar otra vez o en sesiones de otro webinario que organicéis. Yo estaré encantado de hablaros de escalado porque además es un tema muy bonito y que probablemente en los próximos años pues también tenga un despegue importante. Vale, y te hago la última que ha salido ahora. ¿Vale? Pone que para contaminantes muy diluidos, habla de emergentes, en plan en nanogramos litros en concentración de fármacos, que si hay algún proceso electroquímico que se te ocurra que se pueda aplicar a aguas marinas. Vamos a ver, lo que os estoy comentando, la única solución es concentrar. Si no concentras el proceso electroquímico no sale a cuenta, no es viable. Es decir, por mucho que mejores el diseño del sistema, no va a funcionar. Entonces, ahora mismo os he comentado, nosotros estamos trabajando en 3 técnicas de concentración simultáneas con el proceso electroquímico. Ese debe ser el objetivo, ¿vale? Probablemente la concentración con carbón activo funcione bastante bien cuando estamos a esos niveles. Y de hecho, es una de las cosas que nosotros estamos evaluando ahora. Es decir, ser capaces de concentrar al máximo los contaminantes en carbón activo y regenerar el carbón activo electroquímicamente o bien directamente en una celda electroquímica o bien con metanol como os hemos propuesto. La verdad es que el proceso funciona muy bien. Es verdad que los rendimientos dependen mucho del tipo de contaminante, pero la verdad es que funciona bastante bien. Los resultados son muy sorpresivos. ¿Vale? Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Brian. No sé si Susana o Ricardo quieren decir algo. No, solo agradecer. Estuvo genial la presentación, así que te la volvemos a agradecer desde aquí. Ricardo, os mandaré la presentación para que la podáis distribuir, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias. ¿De acuerdo? A ver si te la mando en PDF porque ocupa un montón, con lo cual pues entiendo que te llegará. Esta noche te la mando, ¿de acuerdo? Ya, de acuerdo. Y muchísimas gracias a todos y perdonad los inconvenientes No pasa del nada, sonido. son los problemas del día de hoy, así que no te preocupes. Venga, pues nada. Un abrazo gigante, muchísimas gracias. un gusto volver a verte y espero que ya nos volvamos a ver presencial muy pronto. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Vale. Venga, y muchas gracias a todos los que se quedaron todos. aquí, muchas gracias por asistir, gracias a Sergi también por la presentación y la ayuda en la solución del problema, así que muchas gracias. No, la ayuda fue Avi, yo del Zoom. Y a Avi, muchísimas gracias, que por lo menos hemos salido de esta. Muchísimas pues gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Es siempre un placer participar en estos eventos y divulgar pues, la ciencia que hacemos, ¿no? Y los avances que intentamos promocionar. Y bueno, gracias Manolo también por la charla. Siempre es bueno aprender de los maestros. Y por la tuya, que ha estado muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y sigan cuidándose, que estén todos muy bien, ustedes, sus familiares y con el público. Nos veremos entonces la próxima semana, en la próxima que sería de enero, ¿no? 8 de enero, sí. El 8 de enero. Así es. ¿Vale? Correcto. Perfecto. Felices gracias fiestas equipo, a todos. nuevamente se pasaron y muchas gracias a todos. Felices fiestas. Hasta luego. Muchísimas gracias y felices fiestas a todos. Felicidades. Adiós. Adiós. Adiós.